Em, Saludos a todos. En este La bloque nos referiremos, vamos a referir a un nuevo tema que es la reactivación económica y las ideas que han salido para lograr sobrepasar este periodo terrible, un grande impacto en todos niveles, pero enfocado principalmente a que nos recuperemos más rápido. Entonces hay dos ideas principales, o sea, hay una idea principal que es la que comentó Claudio, que tiene que ver con reordenar los feriados para aumentar o para fortalecer el turismo interno. Así una idea, que claro. les dejo la palabra a alguno de ustedes. Cortito. Ahora sí. Esta vez va a ser cortito. Ya, No, acordarnos que igual recomendamos el capítulo anterior, donde igual va súper ligado con este tema, que el 10% que nos están pasando a todos. Bueno, no nos están pasando, es nuestro, pero que eso también va a tener impacto en lo que va a significar la reactivación económica y al final no va a ser nada tan malo, parece. De hecho, algunos economistas ya están saliendo a decir, ¿saben qué? Esto igual es bueno. De hecho, va a ser que el crecimiento, o sea, va a ser que el decrecimiento en este caso eh, no sea tan complicado, que algunos puntos que teníamos pensado van a ser menos que esos puntos. O sea, ahora se están dando vueltas. Es muy chistoso. Y dentro de ya. eso está lo que dice Ezequiel que habíamos conversado, que hay una noticia que salió que unos diputados de RN y UDI se le ocurrió la idea de mover los feriados que están los sábados a los viernes. Entonces así tener varios feriados, eran como 9 más, una cosa así, al año. De esa forma reactiváis algo que ya lleva casi un año que está con números rojos, que es el turismo y la hotelería y los restaurantes. Yo igual encuentro que la medida no es descabellada. Hay algunas voces disidentes a eso dicen que va a afectar en los días de trabajo, pero también está el tema de que la misma hotelería hace que se compense un poco la pérdida que pudieran haber de los días de trabajo con reactivar también ese otro sector económico. Entonces, esa medida a mí mala no me parece. Tal vez no la he visto como en detalle, pero entre otras cosas creo que podría funcionar, podría ayudar. Eso, abro el tema. Yo creo que también estoy de acuerdo, pero podrían agarrar ese mismo ánimo que tienen, así como el vuelito, y poner buenos impuestos progresivos a las grandes empresas y con eso hacer subsidios para las pequeñas empresas y copiar un poquito el modelo alemán que hubo en la época del Plan Marshall, que la perspectiva alemana fue agarrar la plata que le entregaba el Plan Marshall y hacer puras empresas chiquititas, ¿cachai? Y la economía, la Mitagen parece que se llama la microempresa alemana. Alemania todavía se para encima de esa microempresa, o sea, es un cambio que partieron, ponte, no sé, Álvaro, a lo mejor tú me corregí en qué fecha habrá sido el Plan Marshall, pero yo imagino que fue como el año 50, 60, por ahí, de los Inmediatamente años, después de la Segunda Guerra Mundial. los años 50 entonces. Entonces, de los años 50 hasta ahora tiene repercusión una weá que en el fondo es una manera de cómo ocupar la plata. Entonces, yo me imagino que una cosa como más general estaría bien, pues. O sea, 48, este tipo de... ¿Cómo? 1948, sorry. Bueno, la cosa es que, claro, lo que predispone la formación económica actual es como la sobreconcentración de recursos en unos pocos. Entonces podrían hablar de liberalismo al estilo alemán, por ejemplo, pero no lo hacen porque pierden plata. Entonces, cuando escucho esto de que planean correr feriados, como que me parece como que son como gestos, no son Una como medidas. medida consistente en sí misma. Sí, eso se Claro. me ocurre. Bueno, pero sin ir más lejos, hay multimillonarios importantes a nivel mundial que han dicho, súbanos los impuestos, por favor. Sí,
porque entienden que todo esto opera de la manera desde la perspectiva de la redistribución. Entonces, si ellos mismos te lo están pidiendo, o sea, una cosa es hablar y la otra no, son los actos, pero en el fondo quien ahí tiene que tomar el codo y dar un agarrón de culo es los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los que dicen, vamos a subir los impuestos nomás, pues no hay otra alternativa. Pero, ¿sabéis qué? No es la única manera de hacer que aumente la recaudación fiscal, subir los impuestos a los más ricos, porque también necesita hacer que la economía en todas las escalas se mueva y eso tal vez estas pequeñas nociones, o sea, estas pequeñas ideas como reordenar los feriados, es una de de los tantos ingredientes de esta macro receta. Entonces, no solo eso, tal vez necesita, no sé, pues, vamos a disminuir los cobros de impuestos en las importaciones menores a, por decir algo, $1.000. Porque actualmente cualquier persona que importe algo sobre $30 tiene que pagar impuestos. Entonces, ok, dejemos de recaudar por allí, pero hacemos que la gente se anime a comprar y a vender en el mercado local. Algo tiene que estar ocurriendo. Entonces yo creo que me gustaría que en vez de estar, nuestros políticos, en vez de estar resolviendo los problemas una vez que ya llegaron y que se sentaron y están completamente cómodos los problemas, empecemos a pensar en cómo va a ser nuestro 2021. ¿Qué soluciones tenemos para nuestro 2021? Y primer semestre, o sea, claro, primer semestre, segundo semestre, ¿cómo vamos a estar? Y eso en realidad no he visto que haya, como que todos están cuidando el puesto y llenándose con el 10%. Podría incluso tomar medidas más proteccionistas que no se considere esto de izquierda en absoluto. Por ejemplo, Trump tiene medidas proteccionistas para las empresas para poder reactivar, por ejemplo, Detroit lo está reactivando de esa manera. Alemania, sin ir más lejos, tiene medidas proteccionistas para que surja empresa dentro del país, porque los chinos de verdad que sale más barato, pero hay empresas de bicicletas que le están aportando estas medidas para que pudieran subsistir mejor. Y acá igual se podrían tomar de repente las calzados nacionales y todo que han cerrado y dejado mucha gente sin pega. Se podría proteger más esa empresa de alguna forma. No sé, pongo un Es ejemplo. que mira, ¿sabes qué? Por Pero ahí ejemplo, hay otra forma. en el caso alemán que tiene la mega factoría del planeta, que uno dice, los chinos fabrican todo, pero lo hacen con componentes alemanes, pues. Entonces, finalmente, ¿quién de verdad es la fábrica del planeta? Es Alemania, po. Ellos son la fábrica del planeta. Entonces, No, pero yo vi un reportaje bien interesante que mostraba que en el caso de las bicicletas salía mucho más barato comprarse una bicicleta y había medidas proteccionistas que se hacían para que la empresa alemana pudiera también competir. subsistir, porque si no dejaba mucha gente sin pega. Sí, Es como el tren, de repente el gobierno tiene que meterse pero en sector económico. Disculpa. oye, ¿sabes qué? Respecto a esto de las medidas proteccionistas hay que tener mucho cuidado. Hay un caso, no recuerdo bien, pero porque lo vi en la U en un ramo que es como bien extra, en economía, y hablaban de medidas proteccionistas para la industria como computacional en Brasil. Y durante mucho tiempo se le aumentaban los impuestos a todos los extranjeros y apostando a que en el fondo la industria local brasileña iba a lograr poner un producto y iba a lograr articular una industria grandota y que se iba a sustentar en el tiempo. Y no ocurrió, po. No ocurrió, entonces lo que terminó pasando fue que el Estado grabó a toda la gente, se disminuyeron las posibilidades de dinamizar la economía por un proyecto que capotó. Entonces, hay que ver bien contra quiénes compite y hay que planear una estrategia. Y yo no creo que la opción sea competir contra las personas, contra el país que tiene más mano de obra. Po. Tú no tienes que competir en esas cosas porque en el fondo es una carrera que perdiste antes de empezarla. Es tal cual. Perdiste antes de empezar. Quiero potenciar, no sé, lo que comentaba recién, el calzado local. Es imposible, es imposible. Hay que pensar bien qué cosas vamos a potenciar, qué es nuestra ventaja estratégica versus China. Y ahí centrarnos. Hagamos lápices acá en vez de mandar la madera para afuera.
y grabemos con menos impuestos a las empresas que quieren hacer lápices acá. También. Para que Sí, sea, sí. ¿cachai? Sí, Hay que ver primero si ganáis más plata quitándole el subsidio estatal a las empresas madereras, pues, weón. También, bueno, pero es que ese es otro tema, pero sí, pero ¿sabéis que yo hablaba del tren, Jaime? Porque el tren nunca ganan plata, pues siempre pierden, pero el tren no es el que genera dinero, sino que genera dinero la gente que se moviliza y va a trabajar. Entonces, tal vez no se pueda recaudar por impuestos a una empresa, pero se pueda recaudar por lo que van a gastar las personas que van a tener trabajo, pues. Ujú. Entonces, por eso yo hablaba del proteccionismo, porque pudiera ser que con eso se puede hacer que algunos ámbitos de la economía pudieran renacer, no sé. ya. Sí, igual yo al menos lo que creo, aparte de expropiarlo todo, no, en realidad que para mí el primer tema va más o menos por donde decía el Ezequiel de cómo grabar primero el impuesto a las grandes fortunas. Yo creo que es un punto importante, pero para mí no se debe agotar ahí, ¿cachai? Porque ponte tú, por ejemplo, no sé, acá en Chile tenía un puñado de familias que son como ciento y tantas, incluyendo las 7 que son dueñas de todo el mar, eh, pero que eh, eso es una cosa que es distinta a ponte tú a las transnacionales, ¿cachai? Entonces, ponte tú, por ejemplo, también hay una cuestión importante ahí por el lado de las transnacionales, ¿cachai? Que los tipos son como los que de verdad saquean los recursos naturales, ¿cachai? Porque en el fondo hay que meterse como en ese tema, ¿cachai? ¿Qué vuelan los recursos naturales de Chile, ¿cachai? No, ponte tú, no sé, tenéis salmoneras noruegos, japoneses, ¿cachai? No son de acá. Tenéis la HP Billiton, por ejemplo, minera, eh, y así varias australianas, estadounidenses, ¿cachai? Barrick Gold Eh, canadiense. ¿Cómo? Barrick Gold es canadiense. Sí. Ahí. Entonces, ahí hay un tema, yo creo que hay un tema importante ahí que no se toca, ¿cachai? Porque incluso en un aspecto es un tema como superior, ponte tú a, no sé, a un mate, ¿cachai? Que le pongáis un impuesto, porque en el fondo el tipo un poco es de acá, ¿cachai? No representa como en estricto rigor el interés de otro país acá en Chile, ¿cachai? Como si lo hacen esas grandes transnacionales, ¿cachai? Que es ultra necesario cortarle ahí, no sé, el último alegato que fue el tema del litio, no sé si se acuerdan, Sí, sí, sí. que esa cuestión completa la regalaron, ¿cachai? Un poco parecido a lo que estaba pasando con el cobre. Entonces, en el fondo, cualquier resolución de ese tipo de problemas, ¿cachai? Si lo hacéis por la vía de pensar más mercado, en realidad eso no va a ocurrir, ¿cachai? Para mí eso necesita, como grandes problemas, hay que ponerle grandes soluciones, ¿cachai? Eso implica un repensar de toda la economía sobre otras bases distintas, ¿cachai? Que no sea regalar los recursos naturales y, y no sacar impuestos de ese tipo de cosas, ¿cachai? No sé, los royalties Sí, re que bajos en yo, Chile. Álvaro, te escuchaba y en un momento pensaba, lo que falta es trazar un plan. Chile, ¿qué va a hacer? Es así, tal cual. ¿En qué nos vamos a preocupar? Porque no podemos preocuparnos de absolutamente todo. Potenciemos alguna cuestión, pensemos en un plan de Chile de aquí a 50 años. O sea, pues Chile 2050. ¿Qué queremos que sea? ¿Cómo queremos vernos? Sentémonos entre todos los estamentos y tracemos un plan. Y luego pongamos a estos chatos que reciben no sé cuántos millones asegurados a que lleven a cabo ese plan. Es así de simple, pero nunca se ha hecho. Estamos como la ola para allá, la ola para acá. Y entre medio sale algún indicador sesgado y toda la gente dice, hoy sí estamos mejorando, pero tracémonos un plan, tomémonos las cosas en serio. En realidad tenemos un Que, país súper largo, con muchos recursos, hay que hacer algo.
Jaime. Mira, sé que estaba pensando que tenéis toda la razón, weón, pero lo primordial para lograr ese ejercicio de la voluntad, por así decirlo, ya, o sea, el ejercicio de la voluntad desde el individuo, pero como país, por así decirlo, requiere que las cabezas o los líderes del país estén al servicio del país y no de sus propios bolsillos, po. Ya no se trata de lo ideológico, sino que se trata de este pseudo feudalismo que vivimos en Chile, en que prácticamente somos el feudo de unas cuantas familias, como decía Álvaro. Claro. Oye, lo que decía, igual acá hay un poquito de datos. CIPER, un artículo que sacaron, hasta el 2023 está matados de mano con el royalty a las mineras. Según CIPER, las utilidades sobre los impuestos de las grandes empresas bordean el 20%, pero la minera ronda el 50%. ¿Qué? Sí, sí. Entonces, Yo sepa, un 10% ya es un negocio bueno. y lo que dice, claro, al final, si yo hago me voy hacia atrás con la idea que dije de los feriados que decían los diputados, queda como algo bonito y populista finalmente, porque no es en absoluto una medida que vaya a recuperar la economía del país. Yo lo que se me ocurría cuando hablábamos es que Chile, en la economía interna, se basa en la deuda, po. Y que de repente eso podría también aprovechar de reverse cómo nosotros vemos nuestra economía interna, si de verdad es la mejor forma basarnos en las deudas para generar recursos, o tal vez hay otra forma más inteligente que de verdad todos puedan ganar. Si, yo, por ejemplo, no estoy en desacuerdo que las empresas sigan ganando plata, pero creo que, como te digo acá, que una minera se lleve el 50% después de aplicar impuestos me parece vergonzoso, porque es plata que a Chile no le está entrando, y con eso se podrían hacer muchos programas. Cuando dicen en Chile no hay plata, y aparecen estas noticias, digo, parece que sí hay plata. Parece que sí hay plata, pero no se está quedando nomás, o se la están llevando. De Es verdad que que se la están el, llevando. el tema es ese tema en particular, y entiendo que estamos frente a una catástrofe y necesitamos recursos, pero cuando el país no tiene la capacidad, va a sonar raro lo que voy a decir, pero en el sistema actual en el que nosotros estamos, no es que el Estado tenga la capacidad para llevar a cabo todos los proyectos en minería. Necesitas capitales extranjeros. Y para atraer capitales extranjeros necesitas ir y tirarle un cebo. Y no solamente ir y tirarle un cebo, sino que también les tienes que dar un esquema que se respete y un grado de estabilidad al país. Y ahí todos se te vienen encima. Hace poco, no sé, muchas mineras se estaban yendo a Perú. ¿Por qué? Porque en el fondo era más fácil ir y trabajar en Perú que trabajar en Chile. Entonces Chile también tiene que estar pensando, oye, no, pues yo quiero llevarme todo ese capital para acá. ¿Qué es lo que hago? Y ahora que comentaste que hasta el 2023 estábamos amarrados, tal vez sea la fecha adecuada para ir y replantearse el royalty y replantearse estas cosas, pero siempre considerando como dar certeza, ¿cachai? Dar Sí, certeza a todo este esquema, porque en el fondo no operamos como un islote separado, sino estamos inmersos dentro de un sistema mucho más grande y los coletazos de otras, como de otros, ¿cómo se podría decir? Como de otros frentes nos van a llegar, entonces hay que ir avanzando progresivamente. oye, Ezequiel, pero también hay que considerar las ganas de querer hacer cambios. Cuando fue el terremoto, el 2010, existieron las ganas de querer llegar a un acuerdo con las empresas para cobrarle un poquito más de impuestos y con eso paliar el problema que había traído el terremoto. Yo hoy día todavía no he escuchado esa idea, que quieran llegar a un acuerdo, porque eso no le quita certeza, porque llegar a un acuerdo es lo mismo que decían de los grandes millonarios que decían, cóbrenos más impuestos. Ella ir a decirle, oye, empresario, mira, no te vamos a cambiar los planes porque firmamos un contrato y claramente eso va a traer perjuicio también para Chile porque no van a querer invertir acá. Sí, 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 Pero, te entiendo, pero es que no puedes plantear eso, po. No puedes. pero se planteó para el No sé si lo terremoto, po. logras ver. Se planteó para el terremoto. Sí, pero es Subamos un que poquito los en el impuestos un ratito. terremoto, oye,
el terremoto no dejó confinado a no sé cuántos miles de personas, millones de personas en sus casas. Sí, ¿Cachai o no? No, el terremoto no hizo que se suspendieran los sueldos, el terremoto, perdón, los contratos. Esto sí. Entonces la situación es distinta, es peor ahora que en el terremoto, porque el terremoto era localizado, tenía una región que estaba súper impactada y luego tenía otras regiones que no estaban tan impactadas y otro comercio asociado, pero ahora no, es como, en realidad es como un dominó. bueno, si es ¿Cachai? Y esto peor, el Se me puede planeta. plantear lo mismo. si es peor, ¿Mm? más necesidad hay de que se pongan con más impuestos las grandes empresas, po. Por lo menos que se llegue a un acuerdo. Yo quiero decir que no podemos esperar cambiar ahora lo que se debió haber cambiado hace 15 años, weón. Como lo que decía Macron, de que decía, puta, que bueno es tener nuestro sistema socializado de salud y a pesar de que el weón es más facho que los fachos, agradecía de que el sistema estuviera soportando la cagada del coronavirus, po, weón. Y es porque tienen un sistema sanitario envidiable, gratuito, de calidad universal, po. Aquí con Cueva, weón, si tenéis plata te podía atender y a todos les sorprendía que no sabían de dónde inventar cama UCI, weón. Claro, si nunca existieron, po, si funcionaba en virtud de oferta y demanda. Y como la demanda era poca, hacían poca, y ahora como la demanda aumentó mucho, no sabían cómo inventarla. Entonces, claramente un sistema de salud tiene que ser sobredimensionado, no puede estar a la deriva del libre mercado. Sí. Entonces, claro, uno no puede estar tratando de apagar incendios, tiene que planteárselo como dijo Ezequiel, cómo queremos ver a Chile en 50 años más. Eso. Pero Quería bueno, quería dar un paso atrás con lo que habíamos hablado del royalty, el cobre y el litio y todo eso. Y siento que igual hay una sensación como de persistencia del colonialismo en América Latina, ¿cachai? Porque, por ejemplo, las existencias de litio en América Latina son casi las mundiales, pues, weón. Es como que, no sé si estoy equivocado, pero es como que el 100% del No, creo litio. no, creo que hay una reserva en Gringolandia y en otro lado más. Pero voy a buscar. Pero Claro, pero por lo que dice el Jaime, un poco porque yo igual le encuentro la razón, voy a hacer como una pequeña cápsula solamente para reforzar para que él pueda desarrollar su argumento, idea. pero yo, claro, pues yo en realidad quería agregar que, o sea, imagínense que la última polémica en la semana en relación a ese tipo de cosas fue el comentario de Elon Musk, que el tipo de Tesla y En SpaceX. SpaceX, que el tipo avalaba el golpe de Estado, o sea, avalaba la intervención norteamericana en el golpe de Estado en Bolivia, el último. Qué ¿Cachai? feo. Claro, bien loco de sale diciendo como prácticamente, bueno, nosotros necesitamos litio y bueno, hacemos un golpe de Estado para tenerlo y listo. Acostúmbrense a eso. oye, lo que dice, Esa era su actitud. la mitad del litio en el mundo está concentrado en Argentina, Bolivia y Chile. Ahí hay un dato. ¿Cachai? No he escuchado a nadie, ningún político decir vamos a hacer una unión para fijar el precio del litio, para fijar la exportación de litio, weón. El cobre tampoco, pero resulta que en el petróleo sí. Es muy ridículo el tema. Ah, Es muy ridículo el tema. En el petróleo sí, pero en lo demás, no, vendámoslo nomás. Claro. por qué nos tenemos que destripar entre nosotros los latinoamericanos, weón, y estos weones se estiran con la weá y después nos venden petróleo al precio que ellos quieren? A los países europeos, perdón, ni siquiera europeos, Estados Unidos y las grandes potencias, les encanta que Latinoamérica no exista, no sea una comunidad, Obvio, po. porque Es que les ese ha sido permite aprovecharse como quieren, pues. sí, porque eso Ningún ha sido país serio está en la OEA. o sea, mira, con decirles, o sea, como el dato histórico y comparativo, que es la situación de Chile 100 años atrás, ¿cachai? Era muy similar, solamente que en ese momento la industria era la del salitre, ¿cachai? Y incluso en esa época
el impuesto al salitre era alrededor del 30%. Era más alto. Era más, claro, era más alto de lo que hoy día se cobra por el litio y por el cobre, ¿cachai? Solo en términos de impuestos, ¿cachai? En términos de royalty. Y el resto, el otro 70%, iba a parar a los bolsillos de privados británicos, ¿cachai? O sea, a otro país, un poco la situación es similar. Y aún así, yo en general como que se lo enseño así a los chicos, aún así, con solo ese 30%, lo que se hizo fue modernizar toda la infraestructura portuaria, se hizo un ferrocarril casi nacional, ¿cachai? O sea, todo el norte conectado con Santiago y una parte del sur. Y bueno, aparte de las obras públicas, el tema de la estación central, ¿cachai? O sea, tenía edificios concretos que son de esa época hechos con el dinero del salitre, ¿cachai? Multiplicación de hospitales, escuelas, ¿cachai? Entonces, generalmente yo les digo, imagínense si Chile hubiera tenido el 100% de eso. O sea, eso se hizo con el 30%. Imagínense el 100%. ¿Cachai? O imagínate Y con el eso 30% del cobre. Claro, pues, ¿cachai? O sea, eso fue el 30% del salitre, ¿cachai? Y estamos hablando en una época en donde a esta altura, o sea, como lo que vendrían siendo los años 20, hace 100 años atrás, el salitre venía en declive, pues, ¿cachai? De hecho, había tenido su último pico histórico que fue antes de la Primera Guerra Mundial, porque todos los países previo a la guerra se estaban armando, entonces compraron muchos salitres, y luego de eso ahí ya no se recuperó más. Entonces es como el dato, un poco para hacer la comparativa. ¿El cobre se va a acabar o no? Yo creo que sí. ¿Cuánto tiempo quedará de cobre? No sabría decir, eso ya no es mi campo, quizás ahí el Ezequiel nos podría comentar un poco eso. Sí, 50 años, algo así. Depende de la velocidad a la cual, como que hay dos cosas que influyen, po. ¿Cuál es el volumen de los yacimientos de los depósitos que estás encontrando, por un lado, y lo otro es la velocidad a la cual lo estás explotando? Entonces esas dos cosas determinan el tiempo que te queda para que exista. Pero siempre hay que Claro. pensar de que no es algo renovable, po. Es así de simple. Te lo comes una vez y desaparece para siempre. Entonces, sí, pues es hora de pensar como en conjunto qué es lo que estamos haciendo con los recursos, porque en el fondo es raro, porque Chile como tal no existe, po. Tenemos un consenso de que Chile tiene unos ciertos límites, y dado que tiene ciertos límites, ciertos recursos nos pertenecen, y dado que estos recursos nos pertenecen, tenemos que repartirlos de alguna manera, eso es como el supuesto de hace años atrás cuando recién nació, y ahora estamos en este sistema. Entonces, tenemos que darle vuelta a la idea de que esos recursos son nuestros, son de todos nosotros, Sí. y algo tenemos que hacer, po. Y esa idea no nos habita. No nos habita. La idea que nos habita es que tenemos que estudiar, tenemos que ir a trabajar, luego tenemos que comprar una casa, un auto, ojalá viajar, y sería. Pero esas ideas como de hagamos algo en conjunto no están. Entonces yo creo que tal vez hay que generar esa conciencia, po. Espero. Si Igual ya yo en creo el que en algunos fondo... aspectos sí está en el sentido de que o sea, hay demandas que igual son como de hace años que un poco lo han puesto en cuestión. No sé, ponte tú el mismo caso de Alto Maipo y su relación con las mineras, por ejemplo. Un poco ponen en cuestión no solamente el problema de las mineras, ¿cachai? Y esos recursos, sino cómo eso también afecta a otros recursos como lo del agua, ¿cachai? El punto es que No, claro, claro. claro, El todas esas buenas 80%, intenciones, el por decirlo de alguna 80% manera, del agua creo que la consume las mineras, por ahí. claro, claro, y lo otro es la industria ¿De qué forestal, ¿cachai? agua? ¿De qué agua, disculpa? El agua que está canalizada, pues. ¿Cómo el agua canalizada de Alto Maipo lo ocupa la minera? No, el agua chilena que está canalizada, el agua que
potable, no sé, Agua que no es de fresca. mar, el 80% lo ocupan las mineras. No, pues está O sea, no, eso es muy equivocado. alto. Pues No, no es las así. grandes El empresas principal, mineras no, forestales, no, 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 Eso no. es Riego, ¿no? en general a la No, industria. el que más se lo lleva es agricultura, ganadería y luego tienen minería mucho más abajo, porque ahora los grandes proyectos mineros lo que hacen es desalinizar. Así que ojalá pille el desglose, pero lo Claro. principal es eso. Sí, no, yo tenía entendido que además una parte importante, o sea, esa parte importante se reparte en industria en general. Era como para hacer la relación cuando había crisis hídrica, que te decían así como, usted báñese en 3 minutos, cuando en realidad el mayor porcentaje no o sea, de consumo no lo hacía la gente, sino que lo hacía la industria, ¿cachai? Y eso se reparte ponte tú, en todo lo que es la industria minera que usa agua, no sé, el riego, como dice el Ezequiel, ¿cachai? Otro es la industria forestal, que ocupa caleta de agua. Exacto. Por ejemplo, se utiliza agua hasta para cortar el tronco, ¿cachai? No solo para regar el arbolito, ¿cachai? disculpa Álvaro, Eh, he entonces, de es la reconocer, industria en general la que usa el agua, ¿cachai? he de Pero reconocer mi error. Sí, yo estaba, tratando de volver como al problema que yo planteaba, como para darle como un cierre al argumento, eh, todo eso un poco quedó en veremos cuando tú no podís tocar ese tipo de acuerdos. De hecho, parte de ese acuerdo de paz que hubo entre Gallo y Medianoche por el tema de octubre, de la revuelta, implicaba que la discusión en torno a la Constitución no podía tocar eh, los tratados comerciales, ¿cachai? Entonces, eso implicaba que tú no vas a poder, o sea, por más ganas que tengáis de deliberar sobre ese tema, no lo vas a poder hacer porque la convención constituyente ya se acotó a que esas cuestiones no se discutan, ¿cachai? no, pero eso no va a ser Entonces, así, porque una nueva constitución pueden decir que eso no vale porque es de la antigua, se podía cambiar. Sí, no es tan así, no es tan así, ¿cachai? Porque de hecho eso es parte del acuerdo, si queréis podéis revisarlo, están como puta, me publicados, ¿cachai? parece totalmente injusto. Entonces, O oye, sea, obvio, porque uno sabiendo lo que es una asamblea constituyente, uno entiende que debiese hacer una especie de borrón y cuenta nueva igual, creo que si no, no era una asamblea constituyente. El problema es que justamente lo que quisieron evitar con la convención es que no haya asamblea constituyente, ¿cachai? Entonces te dicen, bueno, vamos a poder discutir una serie de cuestiones, ¿cachai? Pero que no van a cambiar lo fundamental de lo que es la constitución chilena, ¿cachai? Para mí ese es el problema, por eso como que yo también tengo reparos con el tema de la convención. Para mí hay que seguir peleando con una asamblea constituyente justamente por esos límites que ya le pusieron a la convención, ¿cachai? Ujú. eso lo podemos tratar en otro capítulo igual más a detalle porque está buena Sí, lo que... Pero acordémonos pero cabros, ¿qué es lo Es que que, ocurre? Acordémonos de Luis Fonsi, po. Pasito a pasito, suave, suavecito. oye, Entonces ya hemos avanzado tremendo desde sí, octubre. Ya sí. estamos a puertas de que esto se concrete. ¿Quién sabe cómo vamos a estar el 2021, el 2022? Entonces, de hecho, ojalá que sin terremoto, lo que pasó con el vamos para allá, ¿cachai? 10%, lo que pasó con el 10%, más allá de que se terminen con la FP, fue como una pincelada de lo que va a pasar con la Asamblea Constituyente. Oye, Exequiel tiene razón, sí, yo estaba equivocado, 82% de agropecuario, 3% de minería. Pero lo interesante es que el 8% es consumo humano. Entonces, cuando dicen cuidemos el agua, en realidad que nosotros abramos o cerremos la llave, somos como irrelevantes en la cantidad de agua que se ocupa. Sí, po. Los Lo que 5 minutos que te dicen no pasa nada. quería ir cerrando por la idea de que nosotros partimos hablando del crecimiento cómo podemos reactivar la economía, y se nos olvidó solamente hablar que al final igual la plata que van a gastar las personas con el 10% va a reactivar la economía, quieranlo o no, porque es muy difícil que el chileno vaya a utilizar eso y lo vaya a poner en paraísos fiscales. Lo más Sí, probable... oye, podríamos agregar ese link del estudio de Scotiabank que te lo envié, que habla pues, de que la contracción en vez de que sea -7 va a ser -4, gracias a ese 10%
Eso es lo que comentaba, sí. Dentro de- Ese link va a estar adjunto en la descripción del video. De hecho, es Entonces, probable que si no hay contracción económica, la gente no baje sus sueldos y al final el daño a los fondos de pensiones sea menor, pues, weón. También. entonces podríamos decir que la medida que se le ocurrió a estos dos diputados es algo bonito, anecdótico, pero en ningún caso es la medida eh, que se requiere para reactivar la economía, sino que también De acuerdo. sería llegar a un poquito transformar cómo se ve, por ejemplo, lo que yo hablé de que el sistema no se maneje por crédito, sino que exista otra forma que no te acogote el cuello a las personas, pues. Que estamos en el momento que pudiéramos empezar a cambiar esas cosas. Claro. Es que volvemos a la ilusión de libertad, pues, weón. En el fondo te ponen un sueldo bajo, pero te dan la libertad de pedir crédito. Entonces, en el fondo te orillan a pedir un crédito y así te endeudan. Con lo del En el- 10% se demostró que lo que funciona es que nosotros estemos pendientes y exijamos. Yo, Sí. ¿sabes qué? Creo que el asunto de la dilución del cuarto poder en cositas chicas como lo que estamos haciendo ahora, importa, weón, porque estos mismos estatutos que dice Álvaro, que están restringiendo la convención constituyente, los ponemos, no sé, ponte que un resumido en el Instagram de este podcast, que lo tenemos más votado, weón, que la chucha. A lo mejor alguien los va a leer, weón, alguien los va a hacer viral, weón. Y así todos van a saber, weón, de que tal o cual cosa no se va a tocar. Y a lo mejor a alguien le importa, weón. Y yo creo que ese tipo de acciones empieza a incidir en la política y el poder como fáctico, por así decirlo, de esta gente con plata, se empieza a Pero diluir. queda menos de un minuto para que no corten a nadie. O para que estén Listo, conscientes. Listo, chiquillos. eso. Gracias. Entonces ya saben, po, a estar movilizados y a exigir nomás, po, que se cumpla lo que Exigir tienen nomás. que, lo que quiere el chileno. Hagámonos parte de que Exactamente. Chile es de nosotros. Tal cual. Ojo al charqui y acuérdense que los comentarios están abiertos allá abajito, debatimos, pónganle un like, un compartir y esa wea. Un abrazo, nos vemos en el capítulo que viene. Nos vemos en el siguiente capítulo.